Mi nombre es Mía. Soy una profesional de 24 años. He estado saliendo con un chico un año mayor que yo, con quien trabajo, durante 3 años. Y hemos decidido casarnos. Tengo una hermana que es 3 años mayor. Ella ya está casada y se ha mudado de la casa familiar. Yo vivo en la casa de mis padres con ellos. Mis padres, especialmente mi madre, son increíblemente cariñosos con mi hermana. Crecí en un hogar donde había una clara discrepancia en la cantidad de afecto que recibíamos. Aunque parece que mi padre también prefiere a mi hermana, él también me valora. Eso fue lo único que me consolaba. Quería mudarme de la casa de mis padres lo antes posible y vivir con mi novio, pero por alguna razón, mi madre no lo permitía. Aunque mi hermana se mudó con su esposo antes de casarse, me preguntaba por qué yo no podía. Supuse que quería la mitad de mi ayuda en la casa y la otra mitad era solo por despecho. Mi madre, sin embargo, tenía una personalidad completamente diferente en público. Sucedió frente a mi novio. Me preparé para cualquier cosa desagradable que pudiera lanzar contra mi novio, pero sorprendentemente fue amable con él. Esto se debe a que el padre de mi novio es un ejecutivo en una gran corporación, y mi novio está destinado a transferirse a la empresa de su padre después de ganar experiencia en su trabajo actual. Mirando hacia el futuro de mi novio, ella apunta a aumentar su reputación ahora para asegurar ayuda futura. Dado que mi novio está completamente engañado por la brillante actuación de mi madre, no puedo discutir nada sobre mi madre con él. Mi hermana siempre me ha mirado por encima del hombro, se burlaba de mí, citando la diferencia en las expresiones de amor de nuestros padres. Estaba harta y cansada de mi hermana, que siempre insistía en que era superior a mí, su hermana menor. Hace 4 años, mi hermana se casó con su esposo, 2 años mayor que ella, quien trabaja para un fabricante famoso. Al estar empleado por un fabricante famoso, ganaba un buen salario. Me lo recordaban constantemente. Sin embargo, una vez que se enteró de que mi novio eventualmente trabajará bajo su padre, quien es un ejecutivo en una gran corporación, dejó de hablar de su esposo. Mi hermana solía visitar nuestra casa familiar casi todos los días durante la semana. No sé qué hacía con mi madre, que es ama de casa, pero cuando llegaba del trabajo, me miraba con lástima y no decía una palabra de consuelo. Como trabajo, puedo ahorrar dinero, no gano mucho, pero logro ahorrar un poco cada mes, ahorrando para mi futuro. Gracias a los altos ingresos de su esposo, mi hermana puede arreglársela sin trabajar. Estaba orgullosa, aunque no fueran sus propios ingresos. ¿Tienes algún dinero ahorrado para tu futuro? Bueno, quiero decir, para el futuro, más o menos, en una cuenta bancaria. Lo saqué todo una vez para los gastos y la organización de la boda, y ahora se está guardando de manera segura. También hay un pago inicial para la boda. Así que quería hacer algunos cálculos. Bueno, ya veo. Mamá mencionó que había dinero en la caja fuerte. Sí, temporalmente. Tenía curiosidad por saber por qué preguntaba esto, pero más tarde llevaría a un gran alboroto. El pago de nuestra boda debe ser asumido por ambas familias. Sin embargo, dado que sus padres estaban más interesados en la ceremonia, pagarían una mayor parte. Acordamos pagar el anticipo nosotros mismos. Cuando mi hermana se casó, sus suegros también pagaron una parte mayor, lo cual fue un alivio para nuestra familia ordinaria. Aproximadamente un mes después, mi hermana, como siempre, irrumpió en nuestra casa familiar. Sin embargo, lo que fue diferente esta vez fue su coche. El coche, orgullosamente estacionado como si lo estuviera presumiendo, era un modelo popular. Supuse que lo compró con el dinero de su esposo, pero esta vez fue diferente. Mía, ¿has visto mi coche? ¿Tu coche? Suspiré. Eso es un alivio, ¿sabes? Mamá lo compró para mí. Me quedé bastante sorprendida. Honestamente, me preguntaba de dónde había salido ese dinero. No era un coche grande, pero era un modelo nuevo que costaba cerca de $30,000. Me sorprendió la medida de su afecto por mi hermana, llegando al extremo de comprarle un coche. Fue impactante. Es bueno para ti, ¿verdad? Asegúrate de agradecer a Mía. ¿Qué? ¿Por qué debería agradecerme? No tenía idea de lo que estaba hablando mamá, pero ambas me dieron una sonrisa siniestra. Usamos tu dinero para comprarlo. Muchas gracias, Mía. No entendía lo que estaban diciendo y estaba confundida. Los $30,000 en la caja fuerte, los usamos para comprar el coche de tu hermana. Eso se suponía que era para tu boda, pero está bien, ¿verdad? Somos familia. Mamá dijo, mirándome con una sonrisa maliciosa. Quiero decir, fuiste bastante descarada al guardar una cantidad tan grande de dinero. Ya no está. Ese no es mi dinero.
Ni siquiera era para mi boda. El rostro de mamá se volvió instantáneamente serio, mirando atrás. Me hace reír. Mi hermana a mi lado también se sorprendió. Ya había gestionado mi dinero y lo había devuelto a mi cuenta bancaria. Y ni siquiera ahorré hasta $30,000, pero por alguna razón, mamá me miraba con ojos escépticos. Papá dijo que aún no ha retirado los gastos de la boda, ¿así que no es ese dinero diferente en la caja fuerte? Mientras se miraban, mamá y mi hermana parecían estar juntando la información que sabían. Entonces, ¿de quién es ese dinero? No puedo confirmar de quién es, pero mamá pensó que estaba mintiendo y sonrió ante mi declaración de no confirmación. Sin embargo, había visto un sobremarcado con $30,000 cuando pedí prestada la caja fuerte a papá antes, por lo tanto, no es mi dinero. Bueno, de todos modos, estamos agradecidos contigo, Mía. Cuida bien el coche. Es incorrecto poner las manos en el dinero de otra persona sin ningún permiso. Ambas malinterpretaron las cosas y dejaron que la conversación no continuara, pero mamá lamentará este terrible error que cometió. Mi hermana se fue a casa en su nuevo coche, y mamá salió de compras. Me quedé sola en la sala, cada vez más queriendo dejar esta casa lo antes posible. Pensando en retrospectiva, ni mi madre ni mi hermana me felicitaron por mi matrimonio. Mamá hizo un gran alboroto cuando mi hermana se estaba casando. Estaba llena de alegría ante la noticia de la boda de mi hermana. Al mismo tiempo, mi hermana y mamá prácticamente me obligaron a dar un regalo de $1,000. Mamá estaba muy feliz, revisando el progreso de la boda de mi hermana y viendo las fotos del lugar. En cuanto a mi boda, después de mirar el presupuesto del costo de la boda, que era considerablemente más barato que la lujosa y costosa boda de mi hermana, mostró abiertamente su desagrado y me dio una respuesta fría. Haz lo que quieras. Incluso antes de que mi hermana se casara, tuve que escuchar interminables alardes sobre los ingresos, la apariencia y la personalidad de su esposo. Información que no pedí seguía llegando a mí. Ella decía cosas odiosas cada vez. Dudo que alguna vez puedas encontrar a un chico tan genial de todos modos, decía. Algo que una hermana nunca debería decirle a su hermana menor. Me concentré en mi trabajo para mirar atrás algún día. Superé la difícil vida en la casa de mis padres y conocí a mi novio actual. Es un alto rendimiento en el trabajo, donde ambos estamos empleados. Como mencioné antes, está destinado a transferirse a una gran corporación donde su padre es ejecutivo. Nuestro lugar de trabajo actual es un subcontratista de la empresa de su padre, por lo que ganamos un ingreso decente. Originalmente, parece que la empresa ha estado discutiendo hasta qué punto se transferirá a la empresa de su padre después de ganar experiencia y capacitación en su lugar de trabajo actual. Para nuestra empresa actual, nutrir a mi novio y enviarlo bien llevaría a una relación comercial saludable con nuestros clientes. Al principio, cuando mi hermana se enteró de que mi novio trabajaba en la misma empresa que yo, hizo un comentario despectivo, diciendo, es igual que tú. Sin embargo, después de explicar sus perspectivas futuras, se quedó en silencio, probablemente porque la empresa a la que se transferirá mi novio es aún más grande que la empresa de mi cuñado. La actitud condescendiente de mi hermana no ha cambiado en absoluto desde que estábamos en la escuela primaria. Nuestros padres la consienten mucho. Le compraban cualquier juguete que quisiera sin dudarlo, y siempre había mucho favoritismo. Mi papá, sintiendo lástima por mí, pasaba tiempo jugando conmigo. Sin embargo, mi hermana, que es buena para congraciarse con los demás, a veces lo manipulaba para distanciarlo de mí. Realmente desprecio a mi hermana. Tiene una personalidad alegre y habla con franqueza. Aunque no soy necesariamente introvertida, soy tranquila y a menudo me sentía obligada a ser consciente de mi hermana favorita. Desde la perspectiva de mi mamá, siempre parezco insatisfecha. No creo que esa interpretación sea necesariamente incorrecta, pero creo que su carácter como madre es completamente erróneo. Una semana después de que mi hermana mostrara su nuevo coche, como de costumbre, mi hermana vino a casa, y ella y mi madre estaban relajándose en la sala mientras yo estaba en mi habitación. De repente, la puerta de la habitación contigua a la mía, la habitación de mi padre, se abrió de golpe, y pude escuchar el sonido de él bajando las escaleras apresuradamente. Podía oír a mi padre elevando la voz, así que bajé las escaleras para ver qué estaba pasando. Mi padre estaba cuestionando a mi madre y a mi hermana alternativamente. ¿Estaba ahí? Estoy seguro. No, no estaba ahí. No, me refiero. ¿En qué forma? En un sobre. Oye Mía, ¿has estado en la caja fuerte últimamente? Solo saqué algo de dinero cuando te lo pedí. Mi hermana estaba claramente agitada y miraba constantemente hacia afuera.
En la dirección de su mirada estaba ese coche nuevo. Mía, ¿sabes algo sobre esto? Mi madre me miró con una expresión de sorpresa. Su rostro decía, no digas una palabra. ¿No crees que mamá y mi hermana saben más sobre esto? Espera, espera, ¿qué estás diciendo? Yo no tengo nada que ver con esto. ¿Qué estás diciendo? A pesar de que me revelaron la fuente y el uso del dinero, me sorprendió su audacia para fingir ignorancia. ¿Y ese coche? Mi dedo señalaba el hermoso coche nuevo de mi hermana. Oye, no me digas, no puede ser, ¿verdad? No, lo recibí como regalo. ¿De quién? De ellas, mamá. Eso es. Pude ver cómo el rostro de mi madre se ponía pálido. Mi hermana parecía querer escapar de allí. Era la primera vez que veía tales expresiones en sus caras. Ese sobre es dinero de Maya, ¿verdad? Pero Mía acaba de decir que lo sacó de la caja fuerte. ¿Qué quieres decir con que es dinero de Mía entonces? Es el dinero que Mía ha estado ahorrando, no lo he retirado aún. ¿De qué estás hablando? Aunque sea de Maya, ¿vas a usarlo sin permiso? Bueno. Mamá seguía echándole miradas furtivas a mi hermana, pero mi hermana no le hacía contacto visual. Esta es la personalidad de mi hermana, mamá debe estar en shock. Ese dinero era para la remodelación de esta casa para hacerla accesible para que tus padres vivieran aquí. ¿Era? Sabía que mamá había estado pidiendo a papá por un tiempo que dejara que su madre viviera con nosotros. Quería cuidar de nuestra abuela, que había perdido su energía desde que perdimos a nuestro abuelo hace unos años, mientras que los padres de papá estaban bien ya que sus hermanos vivían cerca. Mamá no tenía hermanos, y su madre vivía sola, por lo que quería que su madre viviera con nosotros. Estábamos considerando hacer nuestra casa accesible para facilitar esto. Mis padres pensaban que si hacían la casa accesible, sería beneficioso cuando ellos fueran mayores. El dinero era precisamente para eso, una suma de $30,000. Mi madre había confundido esto con mi dinero. ¿Qué vas a hacer ahora? Sabías que íbamos a hacer la casa accesible, ¿verdad? Incluso lo discutimos. Bueno, sí, ya hemos firmado el contrato. La construcción comienza el próximo mes. ¿Qué vas a hacer ahora? Abrumada por las preguntas enojadas de papá, mamá solo pudo quedarse allí llorando. Mi hermana permaneció tan indiferente como siempre. Tendremos que cancelar la construcción. No, en ese caso, no habrá convivencia, explícalo a tus padres. No podemos encontrar una solución. Papá golpeó su mano en la mesa, levantando la voz. No te burles, tú resuelve esto entonces. Lo único que podemos hacer es vender el coche. Espera un momento, eso no es una opción. ¿No podemos tal vez tomar algo de dinero de tu hogar? Por favor, ayúdanos. No puedo decirle eso a mi esposo. Los dos, que habían estado tan unidos en empujarme, ahora estaban en desacuerdo. Papá los miraba con una expresión de incredulidad. Mamá, que había hecho algo irrevocable, estaba en una situación realmente difícil. Y parecía que se estaba volviendo aún más frenética al saber que sus planes de vivir con sus padres se habían echado a perder. Mi hermana estaba tratando de hacerse la tonta con papá como si intentara engañarlo, pero papá no estaba dispuesto a aceptar esto esta vez. Eso tenía sentido. El coche nuevo estacionado afuera fue comprado con el dinero de nuestra caja fuerte, y parecía que se estaba cansando de los intentos desesperados de mi hermana de evadir responsabilidades. Pero aceptaste la convivencia, dijiste que te encargarías de mamá. ¿Qué es esto de repente? Eres la que metió la pata. Tus padres están bien, ¿verdad? Tienes hermanos cerca, mi madre está sola, y no hay nadie cerca para ella. Es cierto, la familia de mamá vivía fuera del estado, no cerca en absoluto. Sin embargo, mamá simplemente estaba desahogándose ahora. Papá se enojó aún más, y surgió una gran discusión, escalando hasta el punto de que la situación se volvió incontrolable. El dinero involucrado solo empeoró las cosas. Y realmente no parecía justo que papá estuviera recibiendo toda la culpa, tal como pensaba. Mi hermana estaba tratando de escabullirse de la habitación cuando vio su oportunidad, pero yo había movido sigilosamente las llaves del coche de la mesa al lado de papá, impidiendo que ella escapara. Si quieres la convivencia, entonces asume la responsabilidad. Lo que hiciste no es diferente de robar. Al oír esto, mamá bajó la mirada, aparentemente resignada. Cuando papá afirmó que el dinero que mamá usó para comprar el coche era de la caja fuerte y que mi hermana era igualmente culpable, mi hermana perdió los estribos. Papá, que siempre había sido indulgente con mi hermana, mostró un rostro severo esta vez.
Oye, no Chris, quiero decir, ¿no es confuso con Mia? Incluso mamá se equivocó. Parece que incluso papá estaba preocupado por mi hermana, que nunca aprende. Ella se niega obstinadamente a retroceder cuando se trata de mí. No, así que solo porque sea dinero de Maya, no significa que puedes usarlo, ¿verdad? Yo no soy la mala. ¿Qué pasa con Mia casándose con un hombre con un futuro prometedor? Solo está malcriado, solo vive de las conexiones de nuestros padres. Siempre he soportado el trato que recibí de mi hermana, pero esta vez simplemente no pude soportarlo. ¿No es extraña también la familia de tu esposo? ¿Qué piensas? ¿Malcriarlo así? No quiero que me lo diga alguien como tú. Eres tan malcriada e ingenua, eres repugnante. Incluso mamá y papá, junto con mi hermana, estaban sorprendidos por mi inédito estallido de ira. ¿A quién estás llamando repugnante? Te estoy hablando a ti, la que no defiende a mamá, quien te compró un coche, y solo piensa en su propia seguridad. Mi ira alcanzó su punto máximo, haciendo que mi hermana retrocediera. Por cierto, el ejecutivo del cliente principal de tu esposo es el padre de mi novio. Mi hermana parecía estar a punto de desmayarse por la sorpresa. Era la primera vez que lo mencionaba, y el esposo de mi hermana todavía no lo sabía. El hombre con el que tu esposo está trabajando tan duro para vender es su padre. Si le cuento a mi novio sobre ti, todos los esfuerzos de tu esposo serán en vano. Por favor, no se lo digas. Mi hermana parecía a punto de estallar en lágrimas. En cuanto a lo que sucedió después, papá puso una condición para vivir con mamá. Era una elección entre vivir en la casa sin hacerla accesible usando los ahorros de mamá para las renovaciones o no vivir juntos en absoluto. El plazo para la respuesta era una semana después. Mamá pasó esa semana con un aspecto de vacío, perdida en sus pensamientos. Unos días después, noté el libreta de ahorros de mamá en la mesa de la sala. Dentro, había una cantidad que debía ser los ahorros de mamá. Sin embargo, no era suficiente para la renovación. Debe haber pensado que no tenía otra opción más que renunciar a vivir juntos. Le propuse una cierta propuesta a papá. Al principio, papá se sorprendió, pero como era una sugerencia de mí, que se suponía que era la víctima, la aceptó. Luego, una semana después, mamá dijo su plan de que renunciaría a vivir juntos, pero papá la interrumpió. Tienes $10,000 en tu cuenta, ¿verdad? Sácalo todo. Papá dijo eso y sacó el plano y la estimación para la construcción. La estimación original es de $30,000, pero si degradamos los productos de plomería, costará $25,000. Mamá escuchó la explicación de papá, asintiendo débilmente. Puedo cubrir $10,000, dejando dinero para la boda de Maya, pero no puedo más. Eso nos deja con $5,000 de déficit. Parecía que mamá se había resignado a la idea de que tenía que renunciar, y estaba mirando hacia abajo. Los $5,000 restantes los asistirá Mia. ¿Qué? La abuela no tiene la culpa, y mamá estaría en problemas, ¿verdad? Es el dinero que he estado ahorrando por si acaso algo sucede. Mamá se cubrió la cara con ambas manos y asintió mientras lloraba. Adelante con ello, papá. Está bien, ¿estás realmente de acuerdo con esto? Asentí en señal de acuerdo. Mi madre repetidamente inclinó la cabeza, expresando su gratitud. Todo este tiempo, he sido tan fría con Mia, le he causado incomodidad. Pensé que estaba bien usar su dinero porque era de ella, a pesar de ser tan horrible. Y aún así, dijo, sollozando mientras tomaba mi mano, lo siento mucho, muchas gracias. Lo entiendo. A cambio, asegúrate de celebrar mi boda como una madre debería. Después de hacer algunas modificaciones menores en el plan de construcción, el trabajo comenzó como estaba previsto. La renovación se completó sin problemas, y se decidió que mi abuela se mudaría pronto con nosotros. En cuanto a mi hermana, no visitó la casa de nuestros padres por un tiempo, pero aparentemente, se disculpó con ellos, aunque no se disculpó directamente conmigo. Parece que reconoció sus errores. Mi mamá hizo un cambio completo en su actitud anterior, interactuando conmigo con un tono mucho más suave. Quizás sea por el dinero, y se siente arrepentida. Y luego, como estaba planeado, tuvo lugar mi boda. Tanto mi padre como mi madre parecían muy felices. El esposo de mi hermana estaba halagando fervientemente al padre de mi prometido, inclinándose ante él y sirviéndole bebidas. La cara sorprendida de mi hermana al darse cuenta de que mi historia era cierta fue bastante memorable. Y así, el gran problema de nuestra familia se resolvió. Con ello, los problemas en mi vida también se resolvieron de manera ordenada. Por cierto,
Cuando proyectamos una imagen de mi hermana mostrándome amor cuando tenía menos de un año durante la boda, parecía que mi hermana había derramado unas lágrimas en secreto.